Bien, continuamos con la última parte de esta clase sobre semiótica. Estábamos comparando el lenguaje natural con los lenguajes artificiales, considerados el lenguaje científico y el lenguaje formal. Dijimos que el lenguaje científico era meramente descriptivo, su uso es informativo, utiliza palabras estipulativas. Las palabras estipulativas establecen definiciones dentro de cada marco teórico que las hace significativas, están expresadas en un lenguaje técnico. A veces se trasladan palabras del lenguaje técnico al lenguaje natural, pero no se hace eso con el mismo sentido. Las características del lenguaje científico, entonces, van a tener que ver con una claridad de exposición, una precisión en la terminología, una profundidad en el contenido, mucho tecnicismo porque es un lenguaje técnico, una complejidad en la formalización de este lenguaje, se limita a campos definidos de la ciencia y aquellas conclusiones que se transmitan de este lenguaje científico son objetivas, tendrían que ser verificables y son universales. Por eso hablamos de la universalidad de los enunciados. A diferencia del lenguaje científico, aquí tenemos ejemplos del lenguaje formal. El lenguaje formal no restringe solamente la polisemia, esto es el contenido, sino que trata de eliminar el contenido. Por supuesto, siempre hay una referencia a él, pero que no está presente. El lenguaje de la lógica, de la matemática, lenguajes a través de ideogramas em, y ciertos, todo tipo de lenguaje, por ejemplo, en relación a la geometría, también derivado de la matemática, son todos tipos de lenguaje formal. También el lenguaje tecnológico, computacional, el lenguaje de la química, eh, todo esto está expresado en un lenguaje formal, o sea, la forma se ha distanciado del contenido, que significa, sigue siendo un referente. Por último, llegamos de la semiótica a la lógica, y la lógica indaga cuán correctos o no son los razonamientos, indaga la estructura de los razonamientos. Si ustedes tuvieran que estudiar la lógica de un razonamiento, tendrían que llegar al esqueleto de ese razonamiento. Sabemos que los razonamientos parten de premisas que llegan a una conclusión. Las premisas son enunciados, son afirmaciones o negaciones, de las cuales se deriva una conclusión. Y sabemos que en lógica tenemos que distinguir aquello que es necesario de aquello que es contingente, o sea, necesario a la forma y estructura lógica y contingente porque lo contingente es aquello que varía de acuerdo a la experiencia. Entonces, la lógica estudia la forma, este esqueleto de los razonamientos y define desde los conceptos, premisas, razonamientos, si estos razonamientos son válidos o no, o sea, si tienen valor lógico o no, si las premisas son verdaderas o falsas, cómo se estructuran los razonamientos de manera correcta, cómo se distinguen de los que son incorrectos. La lógica se vehiculiza, o sea, se expresa en un lenguaje formal, salvo esta parte de la lógica, a la que vamos a llamar de falacias materiales, porque tienen que ver con el contenido, son falacias informales, o sea, no formales o materiales, tienen que ver con el contenido. Eh, Podemos hablar de falacias de ambigüedad
y falacias de atinencia o atingencia. Las falacias no formales estudian los razonamientos incorrectos que se quieren hacer pasar por razonamientos correctos por su contenido. En general, uno utiliza falacias informales para tratar de seducir al interlocutor, eh, tergiversar el argumento, manipular el argumento propio o del otro. Hay muchos tipos de falacias. Vamos a ver las fundamentales y las que están desarrolladas en el libro de la cátedra. Vamos a empezar por las falacias de ambigüedad. Sabemos que lo ambiguo es una palabra que remite a varios significados. Va a ser una dificultad no aclarar a qué significado nos estamos refiriendo y dejarlo abierto. En los equívocos, por ejemplo, aparecen en un mismo razonamiento las dos acepciones de una palabra, dos acepciones o más de una palabra. O sea que mientras unos entienden una cosa, los otros entienden otra. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del fin de la vida como la finalidad o como el término. Si yo digo que el fin de la vida es la muerte, me puedo estar refiriendo a que la vida termina con la muerte, o también me puedo referir, alguien podría entender que el objetivo de vivir es morirse. Entonces, aquí les traigo otros ejemplos como son, ni se te ocurre echarle sal y sal de mi cocina. El hombre es racional y la mujer no es un hombre, por lo tanto no es racional. En esta tienda se discrimina. Vende ropa para la mujer de segunda. Son todos equívocos que se producen por la ambigüedad de las palabras. Cuando la ambigüedad, en vez de estar eh, puesta en las palabras, está puesta en expresiones, hablamos entonces de la anfibiología. Quiere decir, la ambigüedad está afectando a todo un razonamiento más extenso. Si yo digo, si quieren un cambio, voten a Cambiemos, o una persona llama al aeropuerto y pregunta cuánto tarda en aterrizar el vuelo y responden 1 minuto y la persona contesta gracias, esto está referido a todo un razonamiento más extenso, que quizás no se expresa pero se da por sobreentendido. Y el ejemplo que aparece en Irving Copy y también en el libro de la cátedra, donde Creso consulta al oráculo, el oráculo le dice que un poderoso imperio caerá, Creso piensa que el poderoso imperio es de los persas, entonces Creso emprende la guerra contra Persia, pero el poderoso imperio es el propio, y ese es el que se destruye. Por último, las falacias de escala. Hay una diferencia entre la cantidad que se vuelven diferencias de cualidad. Lo vemos en las personas que se automedican, lo vemos en las personas que quieren hacer excepciones a la propia conducta y que no se dan cuenta de la diferencia de la cualidad. Lo vemos en los casos de autoritarismo democrático, donde porque varios votaron algo, no se tiene en cuenta qué es lo que votaron. Entonces, no es lo mismo tomar la medicación prescripta por un médico en esa cantidad que más medicación autoadministrándose, porque uno piensa que le va a hacer más efecto, o tampoco es lo mismo hacer excepciones con respecto a, por ejemplo, pasar un semáforo en rojo, ¿no? Y decir, bueno, si el otro lo pasó, yo también lo voy a pasar, porque en realidad eso afecta a la seguridad de terceros, por ejemplo. En relación a las falacias materiales de atinencia o atingencia, lo que decimos es que las premisas no son atinentes, o sea que no guardan una relación con la conclusión y son de carácter persuasivo. Vamos a tomar algunas fundamentalmente. Una será la apelación a la autoridad.
donde invocamos a alguien que sea prestigioso en una materia y, y apoyamos nuestra verdad en la conclusión, pero trasladamos lo prestigioso de una materia a otra. Entonces, si yo digo este concepto es correcto porque lo sostiene el titular de cátedra, o los científicos de la Universidad de Washington dicen, o esto es verdad porque lo dice mi mamá, o las estrellas de Hollywood hacen tal cosa para conservarse bellas, entonces esto es saludable, o un gran filósofo de la historia como Descartes dijo que Dios existe, así que Dios existe, son todas apelaciones a la autoridad. Cuando utilizamos la apelación contra el hombre o ad hominem, estamos intentando atacar las ideas de alguien atacando a su persona, o sea, hablamos de envenenar la fuente. Tratamos de descalificar a la persona para descalificar su argumento. Podemos decir, ¿cómo puede afirmar que será un buen gobernante fulano de tal cuando nunca antes ejerció el cargo mencionado? O no puede afirmar que mi acción es inmoral porque ha estado detenido en prisión. O no podemos aceptar la ética kantiana, puesto que Kant era un solterón amargado y aburrido. Y la pregunta compleja o falso dilema implica formular una pregunta que supone la afirmación de una información previa, o sea, hay una afirmación oculta en la pregunta hecha, que conlleva una aceptación cuando yo respondo por sí o por no. Yo digo, en la actualidad tenemos dos posibilidades, votar a Macri o caer en el caos. Y como nadie quiere caer en el caos, vamos a apoyar a Macri. Estoy dando por supuesta una afirmación oculta. O si yo le pregunto a alguien, ¿dejó ya de golpear a su mujer? Estoy suponiendo que antes la golpeaba. O cuando digo, ¿cuándo creó Dios el universo? Supongo que Dios existe. Bien, hay muchas otras falacias de atingencia, nos vamos a quedar con estas, les nombro a las otras. Está la falacia de apelación a la misericordia o la piedad, cuando quiero exaltar sentimientos de conmiseración en el otro para justificar lo que he hecho. Está la falacia de la causa falsa, cuando la causa es solo parcial. Em, Está la apelación al razonamiento circular o petición de principio, cuando yo expongo en la conclusión lo mismo que dije en las premisas. Bien, apelación al pueblo, apelación a la fuerza, son otras de las falacias que están incluidas, pero por hoy vamos a dejar aquí, respetando las que están subrayadas en el texto, y nos encontraremos en la próxima clase sobre lógica. Gracias.